Ahora, hermanos, nuevamente les invito a que si se pueden poner de pie para abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de los Efesios. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 14. Efesios 1, del 1 al 14. Lo vamos a leer de esta manera. De mi lado izquierdo, junto conmigo, vamos a iniciar el primer versículo. Del lado derecho van a leer el segundo y así nos vamos a ir alternando y en el versículo 14 lo leemos todos juntos. Entonces iniciamos con mi lado izquierdo, la palabra de Dios que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, pues según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de él que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Y así, puestos de pie, vamos a dar oportunidad a nuestro pastor, que trae el mensaje del día de hoy, bajo designio divino. Gracias, Antonio. Vamos a orar, hermanos, al Señor, ¿verdad? Y vamos a recordar que sí, estamos bajo designio divino. Dos énfasis hemos hecho, ¿verdad? Hechos 20, 24, 27 nos dijo, ¿verdad? Que Pablo no rehusó hablar todo el consejo de Dios a la vida de la iglesia. Y también hemos leído 2 Timoteo 1:9, que dice que Dios nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Y una vez más queremos ser instruidos, dirigidos, transformados, renovados en el espíritu de vuestra mente, acorde a tu palabra bendita. Háblanos, Señor, y dirige la mente de tu servidor y permite que tu espíritu obrando también en la mente y en el corazón de mis hermanos, juntos podamos, Padre, basificarnos en lo que tú de antemano ya tienes planeado para cada uno de nosotros. En Jesucristo nuestro Salvador oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y pues vamos a partir de este pasaje de la Escritura, ¿verdad? Para poder una vez más decir que realmente pues Dios nos obra, no estamos bajo a una casualidad. Algunos han llamado un término que se llama causalidad, ¿sí? No tanto casualidad, sino causalidad. No son cuestiones fortuitas que surgen allí, hermanos, sino realmente tienen una causa. Y la causa en ese sentido es Dios. Y vamos a tener algunos entendimientos para poder explicar un poquito sobre este pasaje de la palabra de nuestro Dios y con la gracia y el favor del Espíritu Santo, ¿verdad?, aplicar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Pues una de las preguntas que siempre surgen probablemente en la mayoría de la humanidad
y quizás en algún momento también surgió en nosotros, es esta pregunta: ¿Dios tiene un plan? Eso es algo que tenemos que resolver en nuestra mente y en nuestro corazón, o realmente todo va a la aventura, a la suerte. O sea, ¿hacia dónde va? Porque la pregunta es ¿hacia dónde vamos? Y alguien dice que el que no tiene una meta y pues ya llegó, agarre por un lado, agarre para otro, va a dar lo mismo. Pero realmente, hermanos, Dios obra de esa manera. Dios simplemente nos dejó, como en algún momento se señaló, cuando la gente se preguntaba acerca de la creación y de lo que sucede en ella, ¿sí? Y bueno, dentro de ello, hermanos, le llamaron deísmo prácticamente. El hecho de que creer que Dios dejó todas las cosas a la deriva. Sí las creó, es el creador, pero como si fuese un reloj, simplemente les dio cuerda y los dejó seguir su curso. Como aquel que hizo un barquito de papel o de lo que haya hecho, ¿verdad? Y en la corriente del río simplemente lo colocó a donde el viento los llevare. Es una de las preguntas que tenemos que hacernos nosotros, hermanos, pues en Cristo, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios tiene un plan, un propósito, y nosotros compartimos en algún momento, ¿verdad? Dios tiene un plan maravilloso para ti. Bueno, pero también para mí, ¿no? Entonces, en base a ese plan, hermanos, es que suceden todas las cosas. Bueno, partiendo de las escrituras, en ese entendido de la escritura como libro, como la manera en que Dios nos revela su plan redentor y su voluntad, partiendo de las solas escrituras, hermanos, sabemos que hay un inicio y hay un fin. Pues el Génesis y el Apocalipsis prácticamente comprenden lo que Dios ha querido revelarnos en relación a su voluntad, en relación a nosotros y en relación a la manera como nosotros vamos a relacionarnos para con Él. ¿Hay propósito en todo lo que Dios hace? Bueno, Pablo da una máxima, hermanos, en Romanos 11:36, y es ahí donde también yo creo que traemos entendimiento en realidad a que si Dios tiene un plan, porque dice que de Él, por Él y pues para Él son todas las cosas. Es decir, como que Dios ha confeccionado, Dios ha diseñado, Dios ha esquematizado todas las cosas de inicio a fin como tal. Bueno, aún el matrimonio se entiende que tiene un diseño, un propósito, una finalidad, y pues es la procreación como Dios la estableció desde el inicio. La misma creación tiene un fin, hermanos. Y por allí escuchaba hasta una alabanza infantil que decía: los pajaritos, dicen, cantan al Señor, elevan su piquito en adoración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hasta a lo mínimo, hermanos, porque nos preguntamos cuál es el fin de todas las cosas. Y hay ciencias que se dedican a eso, a explorar cuál es la finalidad de las cosas. Aún la misma filosofía empezó a indagar y indagar las causas, la finalidad de los propósitos, la esencia de las cosas. Los científicos han llegado hasta el núcleo, hasta las moléculas, a identificar el ADN, que es el que da todo, ahí viene concentrado todo lo que la persona va a hacer en su desarrollo humano, y es un minúsculo microscópico, quizás, hermanos, que estamos constituidos de ellos. Los cromosomas que vienen en nuestra, ¿verdad? Cuando nos engendran, ahí está el diseño y todo lo que va a ser hombre o mujer, y pues de esa manera se desarrolla el plan o el ciclo vital de vida. Entonces, ¿hay propósito? Bueno, se entiende, hermanos, que Dios ha establecido de inicio a fin todo cuanto va a suceder. Dios mismo, hermanos, en ese sentido, ¿verdad? Se entiende que aunque Él no se autocreó, Dios es la única definición que podemos decir, ¿verdad? Porque Él es eterno, es infinito, es inmutable, y pues Él no tiene un inicio y no tiene un fin, porque se entiende que su infinitud para ello, ¿verdad? Es parte de sus atributos en cuanto a su persona o su esencia. Ahora, según Dios, hermanos, entonces sí, todo ser humano, todo lo creado tiene una finalidad. Este pasaje de la Escritura nos va a revelar mucho de ello. Pero previo a ello, hermanos, quiero hacer solamente un breve recorrido sobre 3 personajes que considero que imprimen mucho lo que es el plan de Dios en sus vidas.
Y eso hace una gran distinción entre lo que nos vamos a avecinar ahora en el cierre de año y el inicio del próximo, que empezaremos a hacer nuestros planes. Empezaremos a llenar nuestras agendas. Bueno, ya casi ni se usan las agendas, vienen ahí electrónicamente casi todos, ¿verdad? Pero esa es una de las realidades que tenemos que tener muy presente. Porque miren, pareciera ser que todo iba a la deriva, que no tenía pie ni cabeza en la vida de José. Con tantas situaciones de vida que vinieron sobre él, sobre su familia, la hambruna, el que lo hayan vendido, el que lo hayan calumniado, el que lo hayan metido preso, el que les hizo favor, se haya olvidado de él por un tiempo. Decimos, bueno, ¿qué caso tiene esto? O sea, yo no le hallo. Bien, y yo creo que todos nos preguntamos en algún momento, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Para qué vivo? ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué soy o para qué soy? O sea, esos propósitos le buscamos, hermano. Y un propósito tiene que tener de base, ¿verdad? Una causa que es un plan que se va a ir desarrollando. En administración, pues se le llama control. Investigué por ahí y decía que se le llama control para que no se salgan del margen de los marcos o se puedan en lo más posible evitar los errores que pudieran darse. Por eso se les insta a ir conformes al plan, ¿sí? Para evitar la mínima desviación de lo que está trazado, planeado. ¿Sí? Ahora, en el caso de José, hermanos, hay una síntesis donde él entiende, Dios le hace entender, ¿verdad?, que todo cuanto aconteció pasó, fue conforme a un plan, que su vida estaba bajo designio divino. O sea, no era simplemente al azar, fortuito, la suerte, la casualidad la que estaba operando allí. Dios, hermanos, en ese sentido, era un instrumento en las manos de nuestro Dios. Y bueno, solo para ir recordando, usted solo leyendo, el pensamiento del diálogo que tiene para con sus hermanos, sintetiza esto de la siguiente manera. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Dios lo encaminó para bien. Dios los encauzó conforme a su plan. Hemos de abundar un poquito más en ello, hermanos, en el tema que va a seguir, que con el favor de Dios queremos abordar Romanos 8:28 también en su momento. Ahora, al grado, hermanos, que aún los huesos de José no se quedaron en Egipto. Durante todo el peregrinar en el desierto, fueron cargando con ellos. Sí, no sé si era el sarcófago, como se le llamaban, donde embalsamaban a los reyes, ¿verdad? Y así llevaban a José. ¿Hasta dónde? ¿O se les cayó alguna vez y lo dejaron allá? Esto pesa mucho y estos huesos, ¿qué? Pero es que José dijo, hermanos, cuando ustedes salgan de aquí, llévenme y sepúltenme allá en la tierra que Dios nos dio por heredad. Y hasta el libro de Josué, hermanos, se nos dice que allí sepultaron a José como tal. Porque él cree y entiende que el plan de Dios es, aunque él iba a morir, el plan de Dios se seguiría desarrollando. No se truncaría como tal. En el caso de David también, hermanos, cuando se hace una síntesis de su vida, específicamente ese libro de Hechos 13:36, también se precisa lo siguiente. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Él murió, pero el plan de Dios se siguió desarrollando. Pero lo que llama la atención, hermanos, es que él sirvió o había servido, dice, a su propia generación y lo hizo según la voluntad de Dios. Y en algún momento creo que se nos ha hecho esta precisión que se dice en relación a David en el Salmo 108:8, ¿verdad? Que dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Antes de cumplir mi propósito, Él cumplirá su propósito. O sea, Dios tiene el propósito de Dios es mayor que el que pudiéramos tener muchos de nosotros, hermanos. O en el caso de Jesús, nuestro Señor Jesucristo,
Y la pregunta es por qué murió Cristo en esas condiciones y por qué hicieron y deshicieron con Él. Y pues no es algo tan fácil de responder, hermanos. Pero este mismo libro de Hechos se nos dice que aún en la misma persona del Hijo de Dios, ¿sí?, estuvo bajo designio divino. Porque finalmente leemos nosotros que el que envió al Hijo fue el Padre. Dios envió a su Hijo. Él fue consciente, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Hablo las palabras de mi Padre de lo que él oí. Y Lucas lo registra de esa manera. Hechos 2, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros y por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ello. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo eso, hermanos, era lo que en ese sentido Dios diseñó y trazó para la persona de su amado Hijo. Y bueno, todo ello, hermanos, nos queda en nuestra mente y en nuestro corazón porque lo hemos leído seguramente de estos pasajes. Y bueno, no sé si allí todavía persista esa idea, ¿no? Bueno, Dios tiene un plan. Y si Dios tiene un plan, ¿cuál es? O sea, ¿qué se propone Dios con lo que hace? ¿O para qué lo hace? Bueno, hay muchas maneras en que la gente ha querido responder a ello, hermanos. De plano, pues los que hemos escuchado dice, eso es lo que creen ustedes. Nosotros creemos otras cosas, ¿verdad? Pero vamos a procurar entender un poquito desde la definición, hermanos, que se dice de designio. De la palabra designio, llanamente el diccionario así lo define. Propósito o proyecto de llevar a cabo alguna cosa. Propósito o proyecto de llevar a cabo alguna cosa. Ese es el designio. Lo que deseamos hacer. El deseo de nuestro corazón se imprime en lo que anhelamos prácticamente. Ahora, vamos a partir entonces que si estamos hablando que por designio de Dios, ¿sí?, en este caso, es lo que abordaremos en la tarde ahorita, es bajo designio de Dios, bajo designio divino. Vamos a ir al pasaje que nos ocupa, hermanos, que es Efesios 1. Es amplio este pasaje bíblico. Es considerado como un poema, es considerado como una doxología, como una alabanza para nuestro Dios. Y con ello vamos a ir cerrando, hermanos, en su momento. Pero bueno, vamos ahorita a pensar un poquito sobre bajo designio de Dios o bajo designio divino. Todo cuanto sucede, pues así lo confesamos, ¿verdad? Que es de Él, es por Él y es para Él. Aún, así inicia diciendo este pasaje bíblico. Quien escribe es Pablo. Se identifica o se describe como un apóstol. Y es un apóstol no falso, es un apóstol de Jesucristo. Y como tal dice el texto, hermanos, que es Pablo, es apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué lo es? Efesios 1:1. Este pasaje bíblico parte diciéndonos, hermanos, que no es por voluntad del hombre, no es un antojo de él, no es porque él quiso y dijo, yo quiero serlo. Dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, por designio divino, no por dedocracia. Sí. Algunos dicen por diosidencia, usan esa expresión, porque Dios así lo quiso, por voluntad de Dios. Esto va a dominar, hermanos, prácticamente toda esta carta. Porque cuanto sucede y acontece en la vida del pueblo, en la vida del creyente es por voluntad de Dios. O sea, somos quien somos, hacemos quien hacemos y tenemos cuanto tenemos
en la gracia y en el favor de Dios, así nos ha querido bendecir. Ahora, esto de voluntad, hermanos, se amplía porque Efesios, Pablo en su escritura, en esta escritura para con los hermanos en Éfeso, incluirá que el propósito de Dios integró, contempló integrar o hacer de dos pueblos, hacerlo uno. Aún nosotros confesamos y así lo reconocemos, que el cristianismo es la cultura judeo-cristiana. Así lo confesamos. Y esta carta, hermanos, va a ser esa unión, no esa mezcla, no esa unión prácticamente allí, ¿sí? De judíos y gentiles. En su momento también vamos a ver cómo Pablo en la redacción lo va haciendo manifiesto. Y de manera más clara es el capítulo número 2, donde quita las paredes de separación, como él lo va a señalar, hermanos. Pero hablando en ese sentido, hermanos, que estamos bajo propósito o bajo designio divino, vamos a ir considerándolo en el mismo pasaje bíblico. Porque en este capítulo veamos cuántas veces se repite esa expresión. Desde el verso 1, Pablo, apóstol por voluntad de Dios. Si hablamos acerca de que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, dice el verso 5, por medio de Jesucristo, ¿y sucedió conforme a qué? 1:5. Si me siguen por favor allí, el texto dice, según el puro afecto de su voluntad. Dios así lo quiso. O Dios nos quiso. ¿Sí? Si observamos allí y prosigue la lectura, hermanos, el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio? Algo que estaba velado, pero en algún momento fue dado a conocer. Ya no es un misterio porque ya salió a la luz, ¿verdad? Sí. Y aquí los biblistas, hermanos, que han profundizado en el pasaje, dice, un misterio en la antigüedad solamente era para los iniciados. No era para todos. Pero este misterio de la voluntad de Dios, Dios se la ha querido revelar a todos los creyentes. Y así se expresa, todos los creyentes son iniciados. Pues para ellos no ignoran nada de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer o de lo que Dios ha hecho. Por eso aquí está impreso, hermanos, esa expresión de que sí, Dios tiene un plan. No lo conocíamos, pero ahora se nos ha dado a conocer. Así lo expresa la palabra, ¿sí? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y bien, no quita el dedo del renglón, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es lo que Dios quiso hacer y es lo que Dios está haciendo. Si le dicen, ¿quién le dirá a Dios qué haces? ¿O quién le va a interpelar, verdad? Y ahí lo vamos a leer en su momento en Romanos 9. ¿Sí? Que habla del barro hacia el alfarero. No me gustó, ¿verdad? Pues no, es Dios el que decide. Y sabemos, hermanos, que Dios es sabio, justo, santo en todo lo que piensa y hace y diseña. No es antojadizo. No hace lo que según su corazón, el amor con todo lo que imprime detrás de sus actos. El verso 11 también así lo presenta, hermanos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, y una vez más expresa la expresión, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, hermanos. Es conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aún lo que aconteció en Cristo, hermanos, una vez más aquí se nos va a ratificar. Observemos el capítulo 3, verso 11. Lo que pasa en Cristo, hermanos, del verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y todo va a suceder, dice el verso 11,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, hermanos. Conforme al propósito eterno. Eso se va ampliando en la lectura del capítulo número 1, pues encontré este esquema, hermanos, que capítulo número 1, del 3 al 14, imprime pasado, presente y futuro. Y le han llamado así, la prehistoria humana. Algunos. Antes que los humanos existiésemos, ya Dios tenía un plan. ¿Sí? El 1.4 habla de ese pasado. 1.4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y si hablamos de pasado, porque queremos irnos al pasado, pero nunca vamos a encontrar ello. Por eso algunos dicen antes de la prehistoria humana o antes que las cosas existiesen. La expresión es antes de la fundación del mundo. Pero de igual manera nos habla de un presente. Y esto habla en realidad, hermanos, en cuanto a la persona de Él. Ese es en cuanto a la persona del Padre. En cuanto a la persona del Hijo, verso número 5. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos. Sí, es algo presente. Pero contempla también lo futuro en la acción del Espíritu Santo. El Espíritu dice que nos sella en el verso 13 y el verso 14 puntualiza. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Sí, hasta allá, cuando todo se cumpla, el pleroma, todo esté completo. Aún la muerte de Jesús dijo, consumado es. ¿Sí? Cuando Dios acabó la creación, dijo, ¿verdad? Vio Dios de lo que había hecho y dijo, es bueno y bueno, gran manera. Y de ahí todo el camino, el curso que debería seguir la historia, hermanos, en cuanto al plan de nuestro Dios. Ciertamente, entonces, este pasaje bíblico nos insta a que cada uno de nosotros comprendamos una vez más y llegamos a ese entendimiento, hermanos, que sí, Dios tiene un plan de inicio a fin. Que no estamos aquí por el azar del destino, ¿sí? Que si existiera un destino, bueno, Dios es el que lo hace y lo dirige. ¿Sí? Para que sus propósitos se mantengan y se cumplan. Por voluntad de Dios entonces somos. Y este pasaje de la Escritura va a decir que somos los benditos de Dios. Y somos para la gloria de Dios. Bajo propósito divino, bajo designio divino, hermanos. La Escritura dice que todo cuanto sucede y pasa y existe y ha existido es por causa de Dios Creador, quien le imprimió diseño a todo cuanto hizo, hasta la molécula diminuta, hermanos, microscópica. Allí hay diseño de Dios como tal. Ahora, si es por designio, es por propósito. ¿Qué sucede aquí en el libro de Efesios 1, del 3 al 14? ¿De qué nos está hablando la Escritura? Aquí está anticipando, hermanos, lo que es la iglesia. Se está materializando, tomando cuerpo y forma, lo que Dios desde la eternidad visualizó, vislumbró en relación a lo que sería la iglesia, integrada tanto por judíos como por gentiles. Algunos lo precisan y lo señalan, hermanos, en base a estas dos expresiones. Sabemos, dice la Escritura allí en el verso que podemos ver en el verso número 11, en él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Muchos han interpretado en ese aspecto, hermanos, que esta primera parte, Pablo está identificándose con los judíos, porque se integra él como judío. En él, asimismo, tuvimos herencia. Sí. Pero no se queda solamente que los judíos fueron elegidos para ser pueblo de Dios. El libro de Deuteronomio o el libro de Oseas habla acerca de esta elección de Dios para con Israel como su pueblo. Sino en el verso número 13, amplía la expresión e integra a alguien más. Dice el texto, en él también, no dice ya tuvimos, ahora dice en él también vosotros. Está aludiendo a los creyentes en Éfeso y en toda esta zona. En él también vosotros. Para usted también hubo, es el plan de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. El plan de Dios integró tanto a judíos como a gentiles. Y allí se cumple el propósito según el beneplácito de su voluntad. Ahora, todo esto se engloba, hermanos, porque Dios no solo pues nos escogió y nos dejó, ¿verdad? Como le digo, en algún momento se entendió esa manera de querer explicar la creación deísta o a través del deísmo, ¿no? Si Dios nos creó, pero nos dejó a la aventura, ¿no? Como si no supiese más qué hacer con nosotros. O en algún momento en una de las clases de formación cristiana les hablaba acerca de esta descabellada canción de una cantante llamada Shakira, que le llamó el octavo día. ¿Sí? Y no dijo el séptimo, sino el octavo día. Pues al séptimo Dios descansó, dice, y se levantó el octavo y se dio cuenta que la vida, el mundo era un caos. Todo estaba de cabeza. Y hace creer como que Dios se durmió y pues todo se le salió de las manos. Sí. Pero sabemos, hermanos, y entendemos que desde el libro de Génesis 3:15 vemos el plan redentor de Dios ya. ¿Sí? Ahí está la promesa mesiánica, como se le ha llamado, ¿verdad? Y vemos su final cumplimiento cuando en Gálatas 4:4 leemos, ¿verdad? Que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley prácticamente. Y si Cristo viene, hermanos, es para consumar todo cuanto se ha dicho ya. ¿Sí? Y encontraremos expresiones para que las escrituras se cumplieran, para que el propósito del cual hace todas las cosas también se llevaran a cabo. Pero bueno, esta realidad que nos presenta este pasaje de la escritura, hermanos, nos lleva también a entender que sí, estamos bajo designio divino. Y como tal, ¿verdad? Dios ha querido salvarnos en Cristo. Sí. Y si existió una reforma protestante del siglo XVI, fue con esa finalidad de reformar aquello que se estaba o se había desviado o que se había pervertido, corrompido, con la finalidad, hermanos, de encauzarlo todo bajo el propósito de Dios. ¿Por qué estamos leyendo, estudiando las Escrituras? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos congregamos? Porque somos parte de un pueblo, hermanos. Porque la finalidad es que nos mantengamos en el propósito de Dios para nuestras vidas en Cristo. Por eso la palabra debe seguir siendo lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Porque solo allí adoro, glorifico a Dios de la manera correcta. Bueno, porque eso es parte del diseño y del propósito por el cual Dios también nos eligió en Cristo. Si podemos ver, hermanos, y así se señala, ¿verdad? Que después de cada acción de la Trinidad, de la acción del Padre, de la acción del Hijo, de la acción del Espíritu Santo, nos dice la finalidad. Quiero reiterar ello, ya había hecho mención en el tema ni más ni menos.
Pero vamos a puntualizarlo, a reiterarlo una vez más. Después de que el Padre nos elige y nos adopta como hijos suyos por medio de Cristo, dice el 1:6, ¿para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Después de la herencia y de la redención como gentiles, ¿sí? Y que sucedió conforme al designio de la voluntad de Dios al salvarnos en Cristo, dice el verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Y después de la acción del Espíritu Santo de sellarnos, dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por voluntad de Dios somos quien somos. Somos los benditos de Dios y somos para la gloria de Dios. Desde el inicio, hermanos, de esta alabanza, de esta doxología que se le eleva a la Trinidad y que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, inicia diciendo desde el verso número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este fragmento entonces del 3 al 14 no es otra cosa que una bendición, alabanza, exaltación, un reconocimiento al Dios Salvador y que en Cristo nos redimió y por su Espíritu nos selló para la herencia futura, hermanos, como tal. No cabe duda que por eso hasta ahí nos tenemos con estos títulos: Señor, bendito seas, bendito veces 1000. No por eso hemos leído y reiteramos a veces en muchas acciones de gracia el Salmo 103. Que nuestra alma bendiga a Dios y que no olvide ninguno de sus beneficios. Sí, bendice alma mía a Jehová, dice. Y ahí nos dice por qué hemos de bendecir el nombre de nuestro Dios. Y Efesios 1 nos ha instado una vez más a decir, ¿por qué bendecir a Dios, hermano? Porque nos ha dado vida en Jesucristo. Y desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en nosotros. Yo he escuchado en alguna ocasión que dicen, antes yo estaba orando por ti. Así dicen, ¿verdad? Aunque no te conocía, no le conocía. Pero de otra manera, hermanos, el propósito de Dios se cumple. Y oramos, ¿verdad? Por los que han de creer, por la palabra de ellos, ¿no? Ora por la palabra de nosotros. Así que nuestras palabras cuentan. ¿Sí? Para que crean por vuestras palabras. Y deben de integrar la palabra de Dios como tal. Como reitero, como Pablo lo hizo, ¿verdad? Y nos mostró en Hechos 20. No he rehusado hablarle todo el consejo de Dios. El plan salvador de Dios en Cristo como tal. Y bien, amados hermanos, esa es una doxología que en muchos de nuestros cultos nosotros cantamos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eterno Consolador, unidos todos, alabad, hermanos. Alabemos continuamente el nombre de nuestro Dios por su plan tan sabio, tan perfecto, tan justo y que se sigue efectuando, hermanos. Yo sé que hay obstáculos, hay muchas cosas, como lo pudimos ver en José, que quisieron truncar lo que de Dios había para con él en base a un propósito mayor que de él. En caso de David, que vimos que a pesar de elegido falló una y muchas veces quizás. Pero a pesar de eso, hermanos, el pacto y la promesa y la elección de Dios se mantuvo. Y el mismo Señor Jesucristo, hermanos, que dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre que me envió, hermanos. No sé cuántas cosas nos acontezcan, nos sucedan, pero sepamos, hermanos, que aún la muerte va a llegar. Pero nosotros seguimos bajo propósito o bajo designio divino. ¿Sí? Y en una de las señales o de las características de la iglesia que hacíamos hincapié, ¿verdad? De su indestructibilidad,
que la muerte y el Hades no prevalecerán contra ella. Y en su momento vamos a ampliar sobre esta realidad un poquito más, hermanos. Vamos a abonar un poquito más en la lectura que haremos del libro de Romanos 8, del 28 al 39, que abordaremos por designio divino como tal. Que Dios en su gracia, hermanos, siga fortaleciendo nuestro carácter, nuestra devoción, nuestro amor, nuestra entrega por Él. Y que estemos dispuestos a bendecir al Señor, hermanos, por lo bueno y maravilloso que ha sido, es y será con cada uno de nosotros. Y sobre todo por su plan maravilloso que se efectúa, pero del cual también somos parte por la gracia, misericordia de Dios en la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos.